Muchas personas leen esta historia y se escandalizan. ¿Por qué un Dios santo pediría algo tan impactante? ¿Qué sentido tiene que un profeta se una a una mujer infiel? Lo que pocos saben es que detrás de este mandamiento existe un mensaje oculto, un reflejo poderoso del amor divino, la traición humana y una redención que supera todo límite. Si alguna vez sentiste que has fallado demasiado para ser perdonado, este video es para ti, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu manera de ver a Dios y tu propia historia. El Antiguo Testamento no escatima en mostrar los caminos inesperados por los cuales Dios transmite sus mensajes, y la vida del profeta Oseas es uno de los ejemplos más impactantes. Este hombre, escogido por Dios, recibió una misión que parecería absurda a cualquier lógica humana: tomar por esposa a Gomer, una mujer marcada por la prostitución. ¿Qué clase de Dios ordena algo así? Uno que quiere enseñarnos que su alianza con Israel y con nosotros no es solo legal, sino profundamente emocional, impregnada de amor divino y misericordia. La historia de Oseas y Gomer no es solo un drama personal, es un retrato vívido del adulterio espiritual de Israel. Gomer representa a un pueblo que ha traicionado su pacto con Dios, cayendo en la idolatría y olvidando la fidelidad debida a su Redentor. La infidelidad de ella no era solo física, era símbolo de una corrupción más profunda, la de un corazón que ha perdido la brújula espiritual. Como tantas veces ocurre en nuestra vida moderna, cuando la moralidad se diluye en conveniencias y el corazón se inclina a otros dioses, como el materialismo, el ego o la fama. Lo que resulta aún más desconcertante es la forma en que Dios ordena a Oseas continuar con su matrimonio. A pesar de la traición de Gomer, él debe permanecer. Aquí no hay lugar para el orgullo herido, ni para el yo te lo dije. Hay gracia. Esta relación deteriorada se transforma en el espejo de una verdad mayor. Así como Gomer vuelve a sus antiguos caminos, así también Israel ha vuelto su rostro a las naciones paganas, a los altares de Baal, al abandono del pacto. Y sin embargo, Dios no corta la alianza. El relato se convierte en una lección viva para nosotros. ¿Cuántas veces hemos abandonado a Dios por placeres momentáneos? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras expectativas en alianzas equivocadas, ya sea con sistemas corruptos, ideologías erradas o relaciones que nos alejan del propósito de Dios? La historia de Oseas nos grita: Dios sigue amando, sigue llamando, sigue esperando nuestro arrepentimiento. Uno de los actos más dolorosos pero profundamente significativos de Oseas fue nombrar a sus hijos con nombres simbólicos. Cada uno reflejaba el juicio que venía sobre Israel: Lo Ruhamá, no compadecida; Lo Ammi, no mi pueblo. Imaginen llevar esos nombres como hijos. Cada vez que alguien los llamaba, recordaban la traición del pueblo. ¡Qué fuerte testimonio profético! No era solo una advertencia, sino un clamor de justicia, de una herida abierta entre el Creador y su pueblo amado. Este mensaje sigue siendo vigente. Hoy no ofrecemos sacrificios a ídolos de piedra, pero sí a los modernos: la fama, el dinero, el poder, incluso la autoindulgencia. ¿No se parece eso a la idolatría antigua? Cada infidelidad espiritual es una puñalada al pacto que hicimos con Dios. Pero así como Oseas no abandonó a Gomer, Dios no ha dejado de perseguirnos con su gracia y su amor eterno. Hay un detalle que no podemos pasar por alto: el corazón de Oseas. Un hombre herido, traicionado, humillado públicamente, y aún así obediente. ¿Qué clase de fidelidad es esa? Es la que solo nace de una relación profunda con Dios. Oseas no actuó por debilidad, sino por propósito divino. En su historia aprendemos que la redención no se trata solo de salvar, sino de amar lo que parece imposible de amar, tal como Cristo lo haría siglos más tarde. Y así el drama continúa. Oseas no solo vive una tragedia familiar,
vive una profecía encarnada. Gomer, símbolo de una nación que ha quebrantado su moralidad y su lealtad, continúa su camino de corrupción. Pero la historia no termina aquí. Algo mucho más grande comienza a gestarse, una manifestación sublime de justicia y misericordia. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. El profeta Oseas no habló en un vacío, sino en un contexto específico y turbulento. Vivió y profetizó en los últimos días del Reino del Norte, Israel, antes de su conquista por Asiria. Era una época de aparente prosperidad económica, pero de profunda decadencia moral. El pueblo celebraba sus cosechas, sellaba alianzas con naciones extranjeras y levantaba altares a dioses ajenos. Sin embargo, en medio de tanto bullicio político y religioso, la voz de Dios se alzaba a través de Oseas, advirtiendo del juicio venidero por su infidelidad. La idolatría era el pan de cada día. A Baal se le adoraba como al dios de la fertilidad, y las prácticas incluían rituales sexuales, sacrificios y hasta la entrega de niños. Una traición abierta al pacto que Israel había sellado con el Dios vivo en el Sinaí. El corazón del pueblo estaba dividido, y el profeta no dudó en comparar esa división con el adulterio. ¿Qué tan diferente es nuestra época cuando confiamos más en gobiernos, redes sociales o en nuestra cuenta bancaria que en el Señor? El pueblo de Israel también buscaba seguridad en alianzas con potencias extranjeras como Egipto y Asiria, lo que equivalía a decir, no confiamos en el poder de nuestro Dios. Esa traición política era también una traición espiritual. En Oseas 7:11 se les llama paloma incauta y sin entendimiento que clama a Egipto y acude a Asiria. El profeta los veía como un pueblo confundido, atrapado entre su prosperidad aparente y una corrupción espiritual que los estaba llevando al exilio. Y mientras los reyes cambiaban como el viento, uno tras otro, asesinatos y golpes de estado, el sacerdocio también se había corrompido. Los líderes religiosos ya no guiaban al pueblo hacia la fidelidad, sino que lo arrastraban más profundamente en la idolatría. Era una crisis completa de moralidad, de justicia, de lealtad. Dios no era ignorado por ignorancia, sino por decisión. ¿Te suena familiar? ¿No ocurre lo mismo cuando se cierran templos pero se abren estadios y centros comerciales? Oseas no era un espectador pasivo. Cada palabra que pronunciaba era una carga, un fuego en sus huesos. Él veía cómo la tierra se llenaba de injusticia, cómo los ricos oprimían al pobre y cómo la corrupción llegaba a cada rincón de la sociedad. En Oseas 4:1-2, Dios acusa, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, homicidio tras homicidio. Un escenario que se repite en nuestros días con nuevos disfraces, pero con el mismo corazón alejado del Creador. La ironía más amarga era que el pueblo aún creía estar bien con Dios. Celebraban festividades religiosas, ofrecían sacrificios, recitaban oraciones, pero su corazón estaba lejos. Era pura apariencia. Por eso Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Qué llamado tan urgente para nosotros también. Dios no quiere nuestras rutinas vacías, quiere una relación viva, genuina, sin máscaras. Este periodo oscuro fue una antesala del juicio que vendría. Asiria, esa nación con la que Israel tanto coqueteaba, sería la herramienta del castigo divino, no por venganza, sino por justicia. El pacto había sido violado y Dios, fiel a su palabra, debía actuar,
Pero incluso en medio de esa severidad, su misericordia seguía latiendo. Oseas no era solo un profeta del juicio, sino también un portavoz de esperanza, porque el amor de Dios no muere, aunque duela. La historia no se detiene en el caos social. Lo que vendría después sería aún más profundo, una acusación directa sobre el pueblo y su relación con Dios, descrita en términos de un matrimonio roto, de una traición imperdonable. Es ahí donde el mensaje de Oseas se vuelve aún más personal y desgarrador. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Dios no ve su relación con Israel como una simple alianza política o un acuerdo distante. Para Él es un matrimonio, un pacto sellado no solo con leyes, sino con amor y fidelidad. Por eso, cuando Israel empieza a mirar hacia otros dioses, cuando corre tras la idolatría, cuando busca ayuda en Asiria o Egipto, no es solo deslealtad, es adulterio espiritual. El corazón de Dios no solo se indigna, se rompe, como el de un esposo traicionado. Oseas se convierte entonces en la voz de ese esposo herido. Sus palabras arden de dolor y justicia. Mi pueblo consulta a su leño, y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Oseas 4:12. ¿Cómo explicar este versículo hoy? Es como si un esposo viera a su esposa buscando consejo y consuelo en otro hombre, ignorando al que ha dado todo por ella. Eso hacía Israel. Cambiaba al Dios vivo por trozos de madera tallada y pactos con imperios corruptos. Y lo más grave es que no era una caída ocasional. Era una práctica repetida, constante, descarada. La Biblia habla de prostitución, no como insulto vulgar, sino como imagen viva de una nación que vendía su lealtad al mejor postor. En vez de confiar en el poder de Dios, buscaban seguridad en ídolos y en alianzas políticas. Y cada paso en esa dirección era una traición más profunda, un alejamiento de la verdad, un acto de corrupción espiritual. Esta idolatría no era solo religiosa, también era moral. Al alejarse de Dios, Israel caía en injusticia, explotación, corrupción. La lealtad al Creador implica vivir bajo sus principios, amar al prójimo, cuidar al extranjero, ser honestos en los negocios, puros en la intimidad. Pero cuando se reemplaza a Dios por cualquier otra cosa, esos valores se evaporan. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en la idolatría moderna. Cuando el éxito, el placer o el poder se vuelven dioses, la moralidad se desploma. El profeta no habla desde el juicio frío. Oseas lo vive en carne propia. Su esposa Gomer no solo es una figura simbólica, ella personifica la infidelidad de todo un pueblo. Oseas sabe lo que es amar a alguien que lo traiciona. Por eso sus palabras son tan intensas, porque vienen de un corazón desgarrado. Así también, Dios nos muestra que no somos solo pecadores en términos legales, sino hijos que han roto el corazón del Padre. ¿Y qué decir de nosotros? ¿Cuántas veces hemos caído en adulterio espiritual? Cuando nos apoyamos más en nuestras habilidades que en la dirección del Espíritu Santo. Cuando buscamos validación en personas y no en Dios. Cuando confiamos más en la ciencia, la política o la economía que en la palabra. Cada una de esas actitudes es un eco moderno de la traición de Israel. Cambian los nombres, pero el corazón humano sigue luchando con la misma infidelidad. El Antiguo Testamento está lleno de advertencias, pero también de llamados amorosos al arrepentimiento. Dios nunca deja de invitar. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Oseas 14:1. Esa invitación sigue vigente hoy. Aunque hay juicio, también hay redención. Aunque hay castigo, también hay salvación. Dios no es un esposo rencoroso, sino uno que espera con los brazos abiertos a la esposa que se arrepiente. Y mientras Oseas proclama este mensaje de juicio y esperanza,
el foco pronto vuelve a centrarse en un personaje que lo encarna todo, Gomer. Su historia es el próximo latido de esta narrativa divina. Gomer no era solo una mujer con un pasado, era una mujer con un patrón. Aunque Oseas la tomó como esposa por orden divina, ella no dejó su antigua vida. Volvió a sus caminos, a su prostitución, a buscar otros hombres, otros amores. ¿Cómo puede alguien seguir siendo infiel después de ser aceptada, redimida y amada? Esa es la pregunta que también resuena en el cielo cada vez que uno de nosotros, redimidos por Cristo, decide volver a la esclavitud del pecado. Gomer se convierte en la figura viva del Israel infiel. A pesar de haber sido rescatada, no cambia. A pesar de ser amada, no responde con fidelidad. ¿Y no es así el corazón humano? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha bendecido? Y sin embargo volvemos a nuestros ídolos modernos. La ambición, la vanidad, las relaciones tóxicas, el orgullo. Gomer es el espejo que muchos prefieren evitar porque su imagen incomoda, revela, confronta. La historia de Gomer duele. Duele porque es injusta, porque es humillante para Oseas, pero también porque refleja una verdad innegable. El amor de Dios no depende de nuestro comportamiento, sino de su carácter. Oseas la busca, la mantiene, la protege, incluso cuando ella no lo merece. Y así hace Dios con nosotros. Su fidelidad no fluctúa con nuestras caídas. Es constante. Como dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero no confundamos esa fidelidad divina con permisividad. El pecado de Gomer, como el de Israel, trae consecuencias. No es ignorado, no es excusado. El juicio es real, pero también lo es la oportunidad de restauración. Gomer fue madre de hijos cuyos nombres eran advertencias vivientes. Y eso marca no solo a ella, sino a su descendencia. El pecado no es solo personal. Impacta generaciones. Estamos conscientes de lo que estamos sembrando. Uno de los elementos más conmovedores es que a pesar de todo, Oseas sigue llamando a Gomer su esposa. Él no la desecha, no la reemplaza, no dice, ya basta. En su dolor sigue amando. Esa es la clase de amor que solo Dios puede tener. Un amor que redime, que persiste, que cubre multitudes de pecados. Como dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Gomer es una advertencia, sí, pero también es una oportunidad. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué áreas de mi vida aún están ligadas a la infidelidad espiritual? ¿Dónde he vuelto a mis antiguos caminos? ¿A qué amores estoy dando mi corazón en vez de a Dios? Preguntas incómodas, pero necesarias si queremos vivir en fidelidad real, no solo de labios para afuera. Y lo más asombroso está por venir, porque la historia de Gomer no termina en su traición. En medio de su miseria, alguien viene a buscarla, alguien paga un precio, alguien la rescata. Ese acto de amor profundo, escandaloso, inimaginable, es el siguiente capítulo en esta historia de gracia. Cuando hablamos del carácter de Dios, hay dos pilares que lo sostienen: justicia y misericordia. En la historia de Oseas, estos dos atributos no compiten, se entrelazan. El juicio de Dios contra Israel era inevitable. La idolatría, la corrupción, la traición, todo clamaba por justicia. Pero al mismo tiempo, el corazón de Dios se mostraba quebrantado, como el de un esposo traicionado que, aún herido, no deja de amar. Esa tensión divina entre castigo y perdón es uno de los mayores misterios del Antiguo Testamento. Dios tenía razones suficientes para romper la alianza. El pueblo había sido advertido una y otra vez. Oseas no fue el primer profeta, ni sería el último. Y aún así, Israel persistía en su rebeldía. Pero aquí entra la dimensión sobrenatural del amor divino.
A diferencia del amor humano que se agota, que pone límites, que exige reciprocidad, el amor de Dios trasciende. Como él mismo dice en Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Puedes imaginar a un juez que llora mientras dicta sentencia? Eso es lo que vemos aquí. Dios no es frío ni distante. Cada acto de juicio le duele. Cada castigo es precedido por un llamado al arrepentimiento. Y eso nos enseña una verdad poderosa. La misericordia de Dios nunca es débil, es persistente. No ignora la justicia, pero la equilibra con una gracia que desarma toda excusa. En nuestra vida diaria, esto nos toca profundamente. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya agotamos la paciencia de Dios? ¿Cuántas veces creemos que por nuestras caídas repetidas Él ya no quiere saber de nosotros? Oseas nos muestra lo contrario. Dios no está esperando que seamos perfectos, está esperando que nos volvamos a Él con un corazón sincero. Como dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La justicia divina también nos recuerda que hay consecuencias. El exilio a Asiria fue real. La tierra de Israel quedó desolada. Las promesas se oscurecieron, pero incluso en el castigo había un propósito: purificar al pueblo, cortar con la idolatría, volver sus ojos al único que puede salvar. Dios no disciplina por crueldad, sino por amor. Como un padre corrige al hijo que ama, así hace Él con nosotros. Esta dinámica entre juicio y misericordia también nos revela algo importante sobre nuestra imagen de Dios. Muchos lo ven solo como juez severo, otros como abuelo indulgente, pero la Biblia lo muestra como un esposo fiel que ama con intensidad, que castiga con justicia y perdona con ternura. Un Dios que no renuncia, aunque tenga todas las razones para hacerlo. Y esa es una de las mayores esperanzas del Evangelio. La fidelidad divina también plantea un desafío para nosotros. ¿Somos fieles en nuestro trato con los demás? ¿Perdonamos como hemos sido perdonados? ¿Mostramos gracia a quienes nos fallan como Dios la ha mostrado con nosotros? La historia de Oseas no es solo teología, es ética práctica. Nos invita a imitar ese amor divino en nuestras relaciones humanas, aun cuando duela, aun cuando no haya garantía de retorno. Y así, cuando parece que todo está perdido, cuando el juicio se ha declarado y la herida está abierta, ocurre lo impensable. Oseas vuelve a buscar a Gomer, no porque ella haya cambiado, sino porque el amor verdadero no se rinde. Lo que sigue es una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Oseas camina por las calles polvorientas, con el corazón latiendo fuerte, buscando a su esposa. Gomer, ahora esclavizada, quizá vendida como mercancía en algún mercado. Lo lógico sería dejarla allí, dejar que su vergüenza le enseñe la lección. Pero Oseas no fue guiado por lógica humana, sino por amor divino. La compra, la redime, paga el precio completo por alguien que ya era suya. ¿No es esto exactamente lo que Dios hace con nosotros? Este rescate no fue simbólico, fue real. Oseas paga 15 piezas de plata y una carga de cebada por ella. Oseas 3:2. Un precio mixto como el que se pagaría por una esclava común. ¿Qué acto más humillante y al mismo tiempo más glorioso? Humillante para él, glorioso para el amor que no se rinde. Gomer no se lo merecía, no pidió perdón, no prometió cambiar. Y sin embargo, fue rescatada. Esa es la definición de gracia, recibir lo que no merecemos. Dios usa esta escena para mostrarnos su corazón hacia Israel. Él también está dispuesto a pagar el precio del rescate. Aun cuando su pueblo se prostituyó espiritualmente, aun cuando adoró ídolos y se burló del pacto, Dios declara: «Yo te desposaré conmigo para siempre». Oseas 2:19.
¿Puedes sentir el poder de esa declaración? Dios no solo perdona, restablece la relación con un amor que transforma. Ese acto de rescate tiene un eco fuerte en nuestra realidad. Hoy, muchos viven encadenados a sus errores, sintiendo que no hay vuelta atrás. Pero el mensaje de Oseas nos grita: sí hay esperanza. No importa lo bajo que hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, Dios viene a buscarte, paga tu precio, te saca del lodo. Como dice el Salmo 42, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca. Este rescate también apunta hacia una redención mayor. Oseas es una figura profética de Cristo. Así como Él pagó el precio por una esposa infiel, Jesús entregó su vida por una humanidad rebelde. En la cruz, el amor y la justicia de Dios se encontraron y allí se selló el nuevo pacto. Ya no por sangre de animales, sino por el sacrificio perfecto del Hijo. Gomer fue redimida con plata y cebada, nosotros con sangre preciosa. Pero ese amor que rescata también pone condiciones. Muchos días estarás conmigo, y no fornicarás ni tomarás otro varón. Oseas 3:3. El perdón no es libertinaje, es una oportunidad para cambiar, para vivir una nueva vida en fidelidad. La gracia no cancela la responsabilidad, la transforma desde dentro. Así también, cuando Dios nos rescata, espera que lo sigamos, que lo amemos, que dejemos atrás nuestra antigua vida. Esta escena de rescate es una imagen viva de lo que significa la salvación. No se trata de limpiar un poco lo sucio, sino de comprar, de restaurar, de declarar: tú eres mío. Gomer vuelve al hogar no como esclava, sino como esposa. ¿Lo ves? No solo somos perdonados, somos adoptados, llamados, restaurados. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros hoy. Y si aún no hemos entendido la profundidad de este amor, el siguiente paralelismo lo deja todo más claro. Porque esta historia de redención tiene un eco eterno, una sombra que se proyecta hasta una cruz levantada siglos después. La historia de Oseas no es solo una narración antigua, es una profecía viviente. Cada paso que dio para rescatar a Gomer fue una sombra del Mesías que habría de venir. El profeta representa a Cristo, Gomer a la humanidad caída, y el mercado de esclavos, ese lugar de humillación, se convierte en el escenario donde se revela la mayor historia de amor, la redención del alma por medio del sacrificio. Jesús, como Oseas, vino a buscar lo que estaba perdido. No esperó que la humanidad se limpiara primero. Se acercó a los despreciados, a los manchados, a los olvidados. Él pagó no con plata ni cebada, sino con su sangre. Romanos 5:8 lo dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Puedes sentir el eco del amor de Oseas en el Gólgota? En el Calvario, Cristo miró a una humanidad infiel, atrapada en idolatría moderna, corrupción, moralidad distorsionada, y aún así no se dio por vencido. Su muerte no fue solo un acto legal, fue un acto de amor. Él se entregó por una esposa que había huido 1000 veces, que había preferido otros ídolos, pero que en su gracia fue llamada de nuevo al hogar. El paralelismo va más allá. Oseas no solo perdona a Gomer, la lleva nuevamente a vivir con él. Así también, Cristo no solo nos justifica, nos santifica, no solo nos limpia, nos transforma. La redención no es solo un billete al cielo, es una restauración del alma, una nueva identidad. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y así como Gomer vivió una nueva etapa con Oseas, tú y yo estamos llamados a vivir una nueva vida en Cristo, una vida sin cadenas, sin culpa, sin condenación, pero también una vida de fidelidad, porque la gracia de Dios no es excusa para seguir en el pecado.
Es un llamado a vivir como hijos amados, como esposa restaurada, como templo del Espíritu. Esta historia, cuando se mira con los ojos del Evangelio, se transforma en un tesoro espiritual. Nos enseña que no importa cuán lejos hayamos ido, cuántas veces hayamos fallado o cuán sucios nos sintamos, el amor de Cristo va más allá. Él sigue buscando, sigue pagando el precio, sigue llamando, y su pacto es eterno, no se rompe con nuestras caídas. Y si esto no conmueve tu alma, mira los paralelos en la cruz. Allí el sacrificio fue hecho. Allí el precio fue pagado. Allí la justicia se encontró con la misericordia. Todo lo que Oseas hizo en figura, Cristo lo hizo en plenitud. El adulterio espiritual de Israel fue absorbido por el sacrificio de Jesús, y ahora, en Él, somos hechos justos, redimidos, restaurados. Y es aquí donde el alma empieza a preguntarse, ¿qué hago con esta redención? ¿Cómo respondo a un amor tan inmerecido? La respuesta no es solo emocional, es espiritual, profunda y transformadora. La historia aún no termina, porque lo que viene a continuación es una lección espiritual que toca la esencia misma de nuestra fe. La historia de Oseas y Gomer no fue escrita solo para conmovernos, sino para transformarnos. A través de esta vivencia profundamente humana y espiritualmente simbólica, Dios revela una verdad que atraviesa toda la Escritura. Su fidelidad es inquebrantable. Incluso cuando su pueblo rompe la alianza, incluso cuando la infidelidad y la traición se repiten, el amor divino permanece. No porque lo merezcamos, sino porque su naturaleza es misericordiosa, redentora y paciente. Este mensaje es más relevante hoy que nunca. En una era donde la moralidad se relativiza y la lealtad escasea, Dios sigue mostrando que su amor no depende del comportamiento humano. Él no nos ama por conveniencia ni se aleja cuando fallamos. Su gracia es constante, su justicia es justa, y su deseo más profundo es restaurar a aquellos que han caído. Como dice Oseas 14:4, los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. No hay argumento más poderoso que ese para confiar nuevamente en su amor. Pero esta fidelidad divina no es licencia para continuar en la desobediencia. Al contrario, es una invitación a volver con sinceridad. El arrepentimiento genuino no es solo llorar por el pecado, sino cambiar de dirección, soltar los ídolos modernos que han ocupado el lugar de Dios en el corazón y renovar el compromiso con Él. Así como Gomer fue llamada a dejar su antigua vida y vivir bajo un nuevo pacto con Oseas, también nosotros somos llamados a caminar en una vida nueva con el Señor. Las palabras del profeta Oseas resuenan como un clamor urgente. Conviértete, Israel, al Señor tu Dios. Este llamado es universal, no excluye a nadie. No importa cuán profunda haya sido la caída, cuántas veces hayamos tropezado o cuán lejos creamos estar. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo hoy, lento para la ira, grande en misericordia y poderoso para salvar. La salvación, la redención, el rescate, no son fantasías teológicas, son realidades accesibles por medio de Cristo. A través de esta historia aprendemos que no hay pecado que opaque el perdón, ni traición que supere la redención divina. Gomer representa a cada alma que ha sido infiel, y Oseas, la imagen viva del amor que no renuncia. Dios no solo nos encuentra donde caímos, sino que nos levanta y nos llama hijos. Su fidelidad se convierte entonces en una escuela para nuestra propia vida. Nos enseña a perdonar, a esperar, a restaurar, a amar como hemos sido amados. Y quizás el mayor regalo de esta narrativa es descubrir que, aunque nuestras fallas son muchas, su gracia siempre es mayor. Que a pesar del juicio justo, hay siempre una puerta abierta a la restauración.
que detrás del castigo existe una intención de sanar, que el amor de Dios no es débil, es persistente, y que volver a Él nunca es tarde, porque al final lo que define nuestra historia no es nuestra traición, sino su fidelidad, no es nuestra debilidad, sino su gracia, no es nuestro pasado, sino su promesa eterna. La historia de Oseas y Gomer es en su esencia más pura la historia de un Dios que ama sin medida, que perdona sin condiciones y que salva sin mirar atrás. Ahora que conoces esta historia, ¿te das cuenta del amor que Dios sigue teniendo por ti incluso cuando fallas? Oseas y Gomer no son solo un relato del pasado, son un espejo de nuestras caídas y del corazón de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar, restaurar y amar sin medida. ¿Estás dispuesto a volver al pacto, dejar los ídolos y abrazar su fidelidad? Toma un momento para orar, reflexionar y acercarte más a Él. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita redención hoy. No estás solo. Dios no ha terminado contigo. Si crees que la traición comenzó con Israel, espera a ver cómo fue la primera rebelión de la humanidad. Antes del diluvio, existió un mundo tan avanzado como corrompido, con gigantes, misterios ocultos y una maldad que hizo temblar los cielos. ¿Estás listo para descubrir cómo era realmente el mundo antes de que todo desapareciera bajo las aguas?